Ya. Muy buenos días a todas, todos. Muchas gracias por llegar acá o a seguir sumándose personas invitadas. Ustedes han visto, no es fácil ingresar a este lugar, pero de todas maneras queríamos darle esta bienvenida, agradecer a la senadora Paulina Bodanovich habernos facilitado el acceso a este hermosísimo histórico recinto. Un par de palabras sobre este recinto para las personas extranjeras. Han llegado personas del Uruguay en este instante. Ya, decir lo siguiente, este es el Senado histórico que luego fue reemplazado durante la dictadura por una construcción que se hizo en la ciudad de Valparaíso, en la idea de tener lo más separado posible el legislativo del ejecutivo, ¿ya? Bueno, pero este lugar se sigue conservando como un espacio muy relevante para la realización de comisiones, etc. Y tiene una cierta vigencia en el último periodo, porque aquí sesionaron los dos procesos constitucionales fallidos, ¿ya? Tanto la Convención Constitucional Primera como el Consejo Constitucional Segundo, que fueron, digamos, en este espacio, aquí funcionaba la Comisión Experta del Consejo Constitucional, ambos procesos constitucionales rechazados por el pueblo chileno, ¿ya? Entonces les quería decir a los extranjeros que estamos en un lugar que tiene un valor histórico muy interesante. Luego quiero agradecer también la presencia acá digamos, de tres personas que son personas que colaboran de modo muy intenso y habitual con el desarrollo de lo que hacemos las fundaciones y centros de pensamiento en Chile. ¿Ya? Cecil Chilberg de la Fundación Ebert, nuestra Gitte Kuhlmann de la Erwin Böll Institute, ¿ya? Aquí presente. Y bueno, y también quiero decir que tenemos la presencia en la persona de Max Morán, que está allá, de la Fundación Olof Palme, vinculada a la socialdemocracia de Suecia. Y bueno, el sentido acá de esta actividad es parte de un taller más amplio que se llama gobernar en tiempos complejos, en tiempos difíciles. Creo que ese es el título aproximado, ¿ya? Y habíamos visto que era extremadamente importante el poder introducir esta conversación en una lógica de analítica que diera un marco, que estableciera un encuadre, que nos permitiera, digamos, tener una cierta visión más general de lo que estábamos. Y en una sesión de trabajo al interior de nuestro Instituto de Igualdad, que es el que patrocina y lidera este proyecto, y que desde ahí ha invitado a otras instituciones, es que dijimos, bueno, qué mejor que invitar a Esther Solano a hacernos una presentación de lo que ella ha estado mirando como resultado de sus investigaciones. Esther es española, pero vive en Brasil hace muchos años, se ha ido transformando en una de las más grandes expertas que hay en el conocimiento digamos, del pensamiento del mundo popular en los grandes, en los suburbios de San Pablo. Ella ha hecho una investigación donde toma, digamos, tiene dos aspectos interesantes, por lo menos en mi opinión, y algo muy limitado. Conozco su trabajo. En primer lugar, nuevas metodologías para poder captar el pensamiento de las personas, o sea, nuevas metodologías que nos permiten capturar el punto de vista de las personas más vulnerables, más digamos, más marginales respecto del funcionamiento de la sociedad, pero al mismo tiempo una perspectiva donde mira también el avance de la extrema derecha y de la penetración del pensamiento, digamos, y de la fuerza de las iglesias evangélicas digamos, en la construcción de hegemonías políticas en nuestro continente. Entonces, por ese doble sentido, era muy valioso que ella pudiera invitarnos. El propósito principal de reunirnos hoy día es estar acá, dar inicio al taller, pero sobre todo poder registrar en una grabación lo que vamos a hacer en la presentación de Esther, que yo quiero dar algunos datos curriculares. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid,
aquí la la Universidad Complutense de Madrid, especialista en opinión pública, profesora de la Universidad Federal de San Pablo, una universidad de gran prestigio, y ella ahí es experta en relaciones internacionales y estudios contemporáneos de América Latina. ¿Ya? Ha trabajado en campañas en Brasil, es consultora para entidades públicas y privadas, colabora habitualmente en medios de la prensa brasileña e internacional, y es parte de un grupo de lo cual también hay investigadores chilenos y buenos amigos nuestros, ¿no?, que están investigando las nuevas derechas en América Latina. Y creo que es importante también el hecho de que Esther hizo una parte grande de su trabajo en el contexto digamos, del crecimiento de la popularidad de la fuerza de Bolsonaro. Entonces, es parte, digamos, de una interpretación, de una analítica asociada a un fenómeno político muy importante en el continente. Y por eso estamos muy contentos de tenerla acá. Nosotros tenemos nuestras propias realidades internas chilenas que nos hacen mirar todas estas cosas con particular interés, ¿ya? Y entonces quisiera dejarla a ella con la palabra y, bueno, y decirle que estamos muy contentos de tenerla acá. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Además, nos acompaña la estética hoy, precioso el lugar. Y quería agradeceros mucho por la invitación y decir que me alegro mucho de ver a viejos amigos y a gente que será, imagino, nueva amiga también en breve. Bueno, yo, para que me conozcáis un poco, hace ya bastante tiempo, unos 10 años, que me dedico básicamente a la tarea de escuchar a los votantes de la extrema derecha. Empecé, como bien has comentado tú, trabajando en Brasil, pero luego seguimos trabajando en Argentina, las elecciones que dieron como resultado la victoria de Milei. Y hace poco empezamos también aquí con la Fundación Freddy Kerber un trabajo en Chile. Así que nos vamos moviendo, ¿no?, a los países a los que la extrema derecha va llegando, que infelizmente parece que va aumentando el número de ellos, ¿no? Y básicamente lo que pretendemos son dos cuestiones, ¿no? Estudiar el electorado, que nosotros distinguimos muy bien dos tipos de electorado para la extrema derecha. El que podemos denominar como el arquetipo del fascista, o sea, aquel que mueve motivado, seducido en un goce de odio por el otro, que es la minoría, lo que pasa que es muy ruidosa, muy folclórica, y después la masa electoral que vota a la extrema derecha, no movida por el odio, no en un goce de odio, sino a pesar de eso y motivada por otras cuestiones, por la rabia, por el resentimiento y fundamentalmente por fracasos también nuestros que han sido infelizmente estrepitosos a lo largo del continente, ¿no? Entonces nos dedicamos sobre todo a estudiar este elector moderado, porque entendemos que el moderado primero ya ha votado a opciones democráticas y de izquierda, lo puede volver a hacer, y porque el moderado tiene una característica fundamental, que es el puente del diálogo y de la reconstrucción democrática en los países que la extrema derecha viene a romper, porque viene a romper estructuras y viene a romper la sociabilidad que tenemos, ¿no? Entonces, este votante moderado nos parece fundamental. Y luego lo que hacemos es que lo estudiamos en perspectiva comparada en diferentes países, porque ya hay un dato muy claro, y es que la extrema derecha, aunque tenga evidentemente idiosincrasias nacionales, pero tiene modos operandi, ¿no?, tiene estrategias y tácticas que son profundamente transversales, profundamente transnacionales, y por tanto deberíamos ir aprendiendo las experiencias de un país para que no nos vaya sucediendo en otros, ¿no? Entonces la idea es justamente ir acumulando conocimiento y entender que las estrategias, por ser tan compartidas y tan transversales, deberían hacernos entender que nosotros también tenemos que funcionar con una estrategia muy transnacional y muy transversal si queremos combatir un discurso de extrema derecha que es profundamente globalizado, ¿no? Y en ese sentido yo quería comenzar, los datos que os voy a dar parten de la escucha con esos votantes y siempre un poco pensando en que son fenómenos, bueno, con esa característica muy transversal, ¿no? Y creo que empiezo un poco por dos alertas, que son errores que veo que cometemos nosotros muy continuamente, ¿no? El primero es que tenemos que entender que la extrema derecha, nosotros la prestamos atención cuando se transforma en un fenómeno electoral. Entonces, cuando llegan las elecciones y de repente la vemos, ¿no?, la vemos delante nuestra, entonces nos apavoramos, nos da un pequeño ataque de histeria y empezamos a entender qué ha pasado, que ha llegado tan rápido aquí, ¿no? Ese es un primer gran error que cometemos, porque cuando la extrema derecha llega electoralmente es porque socialmente estaba hace mucho tiempo acumulándose ya el proceso. Entonces, creo que esto es fundamental. Las elecciones solo sedimentan los procesos sociales que venían hace mucho tiempo pasando. ¿Qué nos pasa?
nos pasa que muchas veces nos apartamos de los procesos sociales que pasan por otros ecosistemas, por otras lógicas, y no somos capaces de ver lo que está pasando. Entonces, cuando la extrema derecha llega al campo electoral, nosotros nos sorprendemos, pero nos sorprendemos porque no hemos sido capaces de ver los procesos que ya estaban sucediendo. Eso me parece fundamental. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por una cierta visión folclórica, caricatural de la extrema derecha, cuando lo importante son las placas tectónicas que se están moviendo en la sociedad, que no son de corto plazo, que no acaban con una expresión electoral o con otra, sino que vienen a quedarse y a cambiar las relaciones sociopolíticas que tenemos. Y el segundo elemento, que también creo que cometemos un gran error, es que tendemos a menospreciar la capacidad de la flexibilidad y la mutabilidad de la extrema derecha. La vemos como si fuera un fenómeno simplificado, de alguna forma, cuando lo que nos ha mostrado la extrema derecha en los diferentes expresiones nacionales es que es un fenómeno muy poliédrico, muy flexible, muy mutante y que tiene una enorme capacidad de adaptabilidad a diferentes realidades, a diferentes contextos y a diferentes diálogos también. Es un fenómeno, permitidme, muy sofisticado desde el punto de vista de la comprensión sociopolítica. Y si es un fenómeno sofisticado, poliédrico y complejo, nuestra respuesta debe ser igualmente sofisticada, poliédrica y compleja. Entonces, no podemos aproximarnos a un fenómeno tan complejo a partir de una respuesta superficial o simplificadora. Hay que ser también igualmente complejos. Entonces, a partir de estas dos premisas, lo que quería entender con vosotros era cuál es el fenómeno de funcionamiento de la extrema derecha, cómo se articula, cómo se piensa y cómo se relaciona con la sociedad. El primer elemento que me parece muy importante es el siguiente, la extrema derecha, y aquí permitidme, yo hablo de extrema derecha, podemos hablar de ultraderecha, no tengo mucho aprecio por conceptos que sean académicamente uno u otro, sabemos perfectamente el fenómeno que estamos identificando, ¿no? Lo primero que la extrema derecha hace muy bien, me parece, es radiografiar a la sociedad y radiografiar lo que nosotros llamamos los grandes traumas colectivos. ¿Qué son los traumas colectivos? Son aquellos problemas que están enraizados en la sociedad y a los que no les hemos dado o una visibilidad o una elaboración suficiente. Y voy a nombrar algunos que me parecen fundamentales. La relación con el Estado, cómo entendemos el Estado y cómo el Estado se relaciona con la sociedad, la corrupción, la seguridad pública y en algunos países más que otros la inmigración. Son 4 temas que el campo progresista trabaja mal desde el punto de vista de lo simbólico, pero política es también simbolismo, no nos olvidemos de eso. 4 temas que dejamos muy en el vacío y muy regalamos para que sean monopolio hegemónico de la extrema derecha, ¿no? Comienzo por aquí ya con una provocación, por tanto, si son traumas colectivos no elaborados por nosotros, que ellos hegemonizan, si seguimos no trabajándolos, evidentemente seguirán siendo hegemonizados por ellos, ¿no? Entonces, creo que esto es fundamental, ese tema de los traumas colectivos y los grandes temas no elaborados, pero que impactan brutalmente en el cotidiano de la sociedad, ¿no? El segundo punto que me parece muy importante es que la extrema derecha, aparte de radiografiar los grandes temas, radiografía los grandes afectos también. La extrema derecha funciona muy bien a base de los afectos, de las pasiones. Freud ya decía que el fascismo es un fenómeno de masa y que la masa se comporta fundamentalmente no del punto de vista racional, sino del punto de vista de lo pasional, de los afectos. Entonces, ¿y cuáles son los afectos que la extrema derecha radiografía muy bien? Os voy a colocar algunos muy evidentes y muy básicos, ¿no? Ayer decía con un grupo de amigos con el que estábamos hablando que de todos los votantes que yo he entrevistado a lo largo de los años, hay un afecto que para mí es como si fuera el centro neurálgico de todos estos afectos y que define claramente a este votante más huérfano que se va a la extrema derecha porque se siente, bueno, pues porque no, siente que no hay otras opciones, que es el desamparo. Es la ausencia de perspectivas, la ausencia de un norte, la ausencia de un camino, porque es un mundo muy complejo, es un mundo muy difícil y es un mundo donde la gente se siente profundamente sola, profundamente desamparada y profundamente descartable también. Entonces, este afecto la extrema derecha lo entiende muy bien, lo electoraliza muy bien, la descartabilidad, el desamparo, la soledad. Hay una frase que me aparece mucho en mis grupos focales que es: me siento nadie, me siento que no me ven también. La invisibilidad es una cosa muy importante. El segundo afecto que la extrema derecha radiografía muy bien es el miedo, la sensación de miedo. Y el miedo es multifacético también. Yo tengo miedo en un país como Brasil, por ejemplo, a que me maten en diferentes regiones del país, porque es un país muy transversalizado por la seguridad pública. Pero los miedos son diversos. Puedo tener miedo, por ejemplo, porque vivimos en un mundo que es terrorífico en el sentido de su complejidad, por ejemplo. ¿Cuánta gente yo no he entrevistado que me dice, me da miedo este mundo, no desde el punto de vista simplemente de la seguridad pública, sino de lo existencial, porque es un mundo muy difícil, donde no sé de las cosas, no sé cómo saber de las cosas y porque es realmente muy complejo para entender.
Entonces, la dificultad de entender el mundo da mucho miedo. Entonces, yo diría que hay un miedo existencial porque las grandes anclas existenciales, los grandes temas que parecía que tenían sentido en el mundo, se están deshaciendo. Es un mundo muy pulverizado, muy fluido, muy vaporoso, ¿no? Donde las grandes certezas parece que se nos van. Y todos necesitamos de grandes certezas, ¿no? Y el tercer afecto, que la extrema derecha también radiografía muy bien, es el resentimiento, la rabia y el resentimiento. Si yo me siento descartable, me siento perdido y siento que no hay certezas, que el mundo se desintegra y veo que hay una cierta casta política o social que aparentemente funciona muy bien y que además aparentemente me está quitando, ¿no?, mis derechos o me está quitando, ¿no?, mi capacidad de ir para adelante, entonces yo siento un resentimiento profundo hacia ella, siento una rabia profunda hacia ella. Entonces, bueno, tenemos que saber trabajar bien con esos tres afectos, tres grandes paquetes de afectos, digamos así, ¿no? Ahora, ¿qué hace entonces la extrema derecha? Entiende sus afectos, entiende los problemas y ofrece para mí, digamos que tres grandes campos de soluciones. Primero, soluciones aparentemente concretas. Entonces, bueno, si hay un problema sobre inmigración, la solución de la extrema derecha es deportaciones en masa, expulsar a los inmigrantes. Nos puede gustar o no gustar, pero es una aparente solución. Entonces, ofrece una solución que siempre tiene el mismo componente, la pedagogía, la sencillez de la solución. Son soluciones transmitibles, fáciles, comunicables, ¿no? Aplicables o no es otra cosa, pero en principio funcionan porque son aparentemente fáciles de comunicar. Entonces, soluciones que aparentemente pueden funcionar. En campos donde nosotros no ofrecemos ni soluciones y a veces ni siquiera verbalizamos. Seguridad pública, la solución clásica de la extrema derecha. Matar a los bandidos, una mano dura, letal y básicamente es la limpieza, ¿no? Fundamentalmente, en un campo donde nosotros no tenemos ni siquiera propuesta. Bien, paquetes de aparentes soluciones. Segundo elemento que elaboran muy bien, todo el elemento simbólico, esto es fundamental, porque esto es muy importante. La extrema derecha a nivel global no viene a ganar elecciones simplemente, viene a cambiar la lógica social y la lógica política que tenemos hasta ahora. Me parece fundamental entender esto. Entonces, no nos estamos aquí enfrentando a un fenómeno, como digo, puramente electoral, sino a una gran modificación de lo que decía, desde las placas tectónicas de la representación social. Entonces, la extrema derecha viene a colocar sus valores, sus principios y sus símbolos. Me parece muy importante esto. Ahora, que es muy problemático, que para ello lo que hace es que nos disputa conceptos que hasta ahora han estado muy hegemónicos en nuestros campos y con los cuales nos hemos sentido muy cómodos. Estado, libertad, por ejemplo. Entonces, es imposible hoy en día hablar de Estado en un grupo focal sin que la gente traiga a la mesa el concepto de la extrema derecha del Estado, que es fundamentalmente el Estado capa, el Estado casta, corrupto, ineficaz, ineficiente, el Estado que te empobrece, que te roba, que no te da, el Estado que te humilla, etc. Libertad es un concepto que ahora, infelizmente, ha pasado a ser prácticamente hegemonizado por la extrema derecha, ¿no? Entonces, la resignificación de los conceptos es algo muy poderoso simbólicamente. ¿Por qué? Porque lo que hace es que nos vacía a nosotros de poder simbólico y lo que hace es que los coloca a ellos no como unos antidemócratas autoritarios, ¿no?, sino como sujetos que legítimamente están luchando por oxigenar la democracia, por el fortalecimiento democrático. Decía también ayer a los colegas que yo tuve oportunidad de entrevistar a gente que había participado tanto del intento de invasión al Capitolio en Estados Unidos como del intento del golpe de Estado en Brasil en el 8 de enero, ¿no? Y gente totalmente diferente, de dos regiones del planeta muy diferentes, pero con un discurso muy similar. No era un discurso antidemocrático, era un discurso de los patriotas que luchan por una verdadera democracia. Entonces, tenemos que cerrar el Congreso porque el Congreso, lejos de ser el lugar donde se ejerce la democracia, es el lugar donde se acaba con la democracia. Es un antro de corrupción, es un antro de perversión y de humillación al ciudadano que trabaja, ¿no? Entonces, nosotros somos los que legítima y verdaderamente queremos sacrificarnos por la democracia. Entonces, el discurso es siempre muy sacrificial, un discurso siempre del esfuerzo y de la idea de que vale la pena inaugurar una nueva etapa, ¿no? Entonces, siempre un discurso muy a partir de la idea del sacrificio, de la honra, del mérito, ¿no? Muy importante está el tema de lo simbólico, ¿no? Dentro de lo simbólico, evidentemente, que ellos entienden la política a partir de la lógica del enemigo, claro, el nosotros contra ellos. Entonces, con el enemigo tú no debates, tú no medias con el enemigo, no negocias, tienes que aniquilar el enemigo. Y ahí nos encontramos ante una dificultad enorme, porque lo que hacen es que ellos nos deslegitiman como interlocutores. Si somos el enemigo,
El enemigo no tiene capacidad de voz, no tiene voz, porque el enemigo se deshumaniza, ¿no? Entonces, el problema al que nos enfrentamos es que una vez que somos deslegitimados como interlocutores, deshumanizados, volver a recuperar nuestra interlocución es muy difícil también, porque lo que la extrema derecha hace es que crea como un bloqueo cognitivo emocional en las personas. Entonces, en cuanto empezamos a hablar nosotros, aparece este bloqueo. No, tú no puedes hablar porque tú eres casta, porque tú eres una izquierda que no funciona, porque tú eres. Entonces, aparece siempre el rótulo, ¿no? El rótulo que deshumaniza. Entonces, claro, ¿cómo recuperamos nuestra interlocución, nuestra humanidad, cuando hemos sido víctimas de un proceso profundamente deshumanizador, que ya sabéis bien cómo funciona, ¿no? Y un elemento que me parece muy importante también es como la extrema derecha entonces ofrece soluciones aparentemente concretas vinculado a un discurso simbólico muy fuerte, un simbólico de valores, de lucha cultural, con un tercer elemento que es absolutamente fundamental, que es la lucha en el plano mesiánico, podríamos decir así, ¿no? Si vais viendo todos los representantes de la extrema derecha mundial, todos tienen un discurso siempre con un componente salvacionista mesiánico muy fuerte. Trump, en el primer mandato, en su primera elección, no tenía este componente y rápidamente en la segunda elección se dio cuenta de que el componente mesiánico era muy importante. Entonces, al final, los comicios de Trump, no sé si habéis visto alguna imagen, pero los comicios de Trump eran muy interesantes porque básicamente eran grandes cultos de masa, ¿no? Donde la gente oraba y era como si fuera, bueno, la iglesia trumpiana de alguna forma, ¿no? Entonces, este componente mesiánico salvacionista lo que le dice a la gente es, bueno, primero, yo te estoy viendo, entonces yo te veo, ante esa casta de izquierda que no te ve, yo te estoy viendo, ¿no? Veo lo que te está pasando. Te veo y te conclamo, te llamo. Entonces hay una parte de conclamación colectiva que es muy importante. Te veo y te digo, ven conmigo. ¿Ven conmigo para qué? Para luchar por un mundo que no va a ser este, que va a ser un mundo diferente, un mundo con otros parámetros, con otros valores, donde tú puedas recuperar lo que en el fondo tenías en el pasado, que era un orden, una estabilidad, unos principios, ¿no? Entonces, lo que decimos es que la extrema derecha viene a proponer un mesianismo y una rebeldía conservadoras, ¿no? Porque no te propone un mundo que sea diferente del orden que ya has vivido y una previsibilidad que ya has vivido. Entonces, vienen primero a romper. Entonces, siempre tienen como una cuestión tanática muy fuerte. La ruptura es fundamental en el proyecto de la extrema derecha, pero no rompen simplemente por el goce de la ruptura. Rompen para proponer de alguna forma algo diferente y un proyecto diferente. Entonces, hay que romper lo que está aquí, la cuestión tanática es muy importante, pero para reinaugurar una nueva fase que tiene elementos nuevos, que ahora hablaremos, entonces la tecnología, el nuevo mundo del trabajo, el emprendedurismo, por ejemplo, pero que en el fondo viene a recuperar valores antiguos, como el orden, la previsibilidad, la estabilidad o las jerarquías sociales clásicas, ¿no? Pero eso da algo que es fundamental, que es la idea de la utopía, de la esperanza, de la fe en la construcción de un futuro posible. Entonces, cuando Milei le dice a su votante hay que sacrificarse y esto es el paso por el desierto, pero yo, cual Moisés, os guiaré por el mar rojo hasta la libertad, esa lógica sacrificial, salvacionista y mesiánica, lo que dice a la gente es hay una esperanza, hay una utopía y hay un norte. Entonces, el sacrificio tiene sentido, tiene una utilidad porque más allá encontrarás la tierra de la libertad, ¿no? Eso es muy importante. Al final, entonces, lo que quiero transmitir aquí es que ellos en ese poliedro mezclan de lo concreto hasta lo utópico, ¿no? Es como el proyecto cerrado, ¿no? Otra cosa muy importante, que me parece también fundamental, lo que la extrema derecha hace es que se alimenta y alimenta las nuevas configuraciones sociales. Y aquí quiero colocar fundamentalmente 4 de ellas. Primero, las nuevas formas del trabajo, todo lo que llamamos la plataformización del trabajo, ¿no? Hay ya muchos estudios que muestran que los trabajadores plataformizados, uberizados, votan mucho más a la extrema derecha que los trabajadores clásicos, tradicionales. ¿Por qué? Porque están profundamente seducidos por estos ideales de flexibilidad, autonomía, libertad, independencia, etc. Entonces, aquí tenemos nuevas configuraciones del mundo del trabajo con las cuales nos cuesta mucho dialogar, porque nosotros tenemos todavía una configuración del trabajo más tradicional, más clásico, sindicalizado, etcétera, pero que son bolsones, de hecho, de voto de la extrema derecha, ¿no? Entonces, las nuevas subjetividades provocadas por el nuevo mundo del trabajo, con todos estos conceptos de la flexibilidad, autonomía, libertad, creatividad, etcétera. El segundo, que es muy importante,
es todo el tema religioso, por ejemplo, ¿no? Las iglesias y las nuevas configuraciones religiosas, fundamentalmente las iglesias evangélicas en su configuración pentecostal, sobre todo, que es un tema muy potente. Entiendo que en Chile también tenéis esta cuestión, ¿no?, de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque las iglesias evangélicas en su configuración pentecostal, entonces la teología de la prosperidad, lo que hacen es que dan una justificativa simbólica a toda la extrema derecha desde una perspectiva que es indiscutible, que es fundamentalmente la justificativa espiritual. Entonces, si Dios nos ha enviado este mensaje, ¿quién soy yo para discutirlo, ¿no? Entonces, el fenómeno religioso nos coloca ante un dilema que es brutal, que es básicamente nos cambia el paradigma discursivo. Nosotros traemos el discurso del humano y ellos nos colocan el discurso de lo divino. Entonces, entre lo divino y lo humano, evidentemente estamos perdidos, porque ¿quién soy yo para deslegitimar la palabra de Dios? Por supuesto, ¿no? Entonces, todo este proceso de sacralización de la política, de promiscuidad entre lo político, lo humano y lo sagrado, es realmente muy complejo, ¿no? Una de las primeras cosas que dijo Michelle Bolsonaro, que es la esposa de Bolsonaro, que es profundamente evangélica, cuando Bolsonaro en la primera elección, es lo siguiente: nuestra tarea no es ganar las elecciones, nuestra tarea es traer el proyecto de Dios a la tierra y traerlo a Brasil. Entonces, si nos votáis a nosotros, estáis votando el proyecto de Dios. Si votáis al PT, estáis votando, literalmente dice eso, la diabolización o la satanización de Brasil. Entonces, claro, del plano de lo divino es muy difícil. Pero las iglesias no funcionan solo en el plano de lo divino, funcionan en el plano de lo terrenal. Entonces, ¿quién está en muchas regiones periféricas con mayores dificultades económicas en países, en buena parte de los países latinoamericanos? ¿Quién ayuda a las mujeres cuando no tienen, por ejemplo, una plaza para llevar a los hijos a la guardería? ¿Quién está en el cotidiano del territorio? Muchas veces son estas iglesias evangélicas. Entonces, esa combinación entre la ayuda, la presencia territorial, la ayuda concreta y el mensaje de la divinidad, evidentemente que forma un paquete explosivo, ¿no?, en términos políticos, ¿no? Un tercer elemento en estos cambios sociales es el electorado femenino. Aquí quiero detenerme un poco. Tradicionalmente sabemos que el electorado femenino vota más a la izquierda que a la derecha. Esto es un clivaje internacional. ¿Qué está pasando? Y ahí hablamos de la mutabilidad, ¿no?, de la extrema derecha. Si vosotros veis la extrema derecha en sus primeros momentos, se coloca inicialmente como muy antifeminista. Entonces, es fácil identificar un discurso ostensivamente antifeminista. Poco a poco se dio cuenta que si se quedaba en el antifeminismo más ostensivo, más brutal, el votante femenino no lo iba a obtener. Y cualquier opción electoral, si quiere permanecer en el tiempo, si quiere perpetuarse, necesita dos votantes fundamentalmente, si quiere de alguna forma legitimarse y perpetuarse frente a la izquierda: el votante femenino y el votante joven, esos dos. Entonces, para enganchar con el votante femenino, muy sagazmente la extrema derecha tiene un proyecto muy flexible, que es básicamente, bueno, en ciertos nichos mantengo un discurso antifeminista porque también necesito un voto más radicalizado, masculino, masculinista, pero después en otros nichos mayores tengo un discurso no antifeminista, sino al contrario, del legítimo representante del feminismo. Entonces, lo que la extrema derecha hace hoy actualmente es que juega con esa dualidad de, en ciertos nichos muy radicales me coloco como antifeminista, pero ante la masa femenina de las mujeres me coloco como el legítimo representante del feminismo, de una flexibilidad que está dando muchos frutos. ¿Y cómo hace eso? Dice, bueno, básicamente lo siguiente: yo te veo a ti, mujer, pero no te veo a ti como una víctima del patriarcado, como la izquierda hace. Entonces, esto es muy importante, lo decíamos ayer, pero me parece fundamental. Entonces, pasamos de la percepción de la víctima a la del empoderamiento. Yo no te veo como víctima, te veo como una mujer poderosa, fuerte. Tú no necesitas que nadie te ayude, que nadie te dé planes sociales, que el Estado te ayude. Lo que necesitas tú es una oportunidad, y la oportunidad te la voy a dar yo. A partir, la lógica fundamentalmente es del emprendedurismo. Entonces, tú puedes hacerlo, tú sola puedes. ¿Por qué voy a tratarte yo como una víctima? No eres una víctima, eres una mujer potente, poderosa. Quiero deciros eso para que entendáis que hay conceptos que están siendo profundamente potentes en el campo popular, con los cuales no trabajamos bien nosotros, como la lógica del emprendedurismo, que no solamente tienen de hecho potencia en el campo económico, sino que son una puerta abierta a opciones políticas como la extrema derecha. Entonces, por ejemplo, cuando a una mujer pobre en una región periférica se le dice: tú no eres una víctima, tú puedes, pon un pequeño emprendimiento en tu casa porque tú puedes salir por ti misma y empoderarte por ti misma, esto realmente es brutal, ¿no? Entonces, yo entrevisto a muchas mujeres que me dicen: Esther,
Desde que yo puse mi pequeño emprendimiento en casa, primero soy independiente de mi marido financieramente. Ya es un cambio gigantesco en mi vida. Segundo, me siento mucho mejor porque estoy dándole a mi hija la posibilidad de que entienda que ella también tiene que ser independientemente financieramente. Soy un ejemplo para mi hija por primera vez en mi vida. Tercero, no me siento humillada porque soy capaz de sacar las cuentas adelante y soy capaz de sacar a mi familia adelante. Entonces, el empoderamiento es brutal. Entonces, si no hablamos con estas mujeres sobre emprendedurismo, sobre qué significa esto, de nuevo se lo dejamos a la extrema derecha en bandeja totalmente, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. Y el cuarto movimiento social de estas placas tectónicas que alimenta mucho la extrema derecha es, evidentemente, todo el campo de lo digital, del ambiente digital. Y aquí me quiero detener fundamentalmente en dos cuestiones, ¿no? Primero, en lo que llamamos hoy en día el lazo social digital. Freud hablaba mucho del lazo social, ¿no? Esta idea de que entre nosotros tenemos que vernos y tenemos que unirnos a partir del lazo, ¿no?, afectivo, ¿no? El lazo social digital lo que nos dice es que la arena colectiva está siendo desplazada por la arena digital colectiva, ¿no? Entonces, hoy nuestros jóvenes, ellos socializan digitalmente, se informan y se forman digitalmente. Y ahí que tenemos, bueno, tenemos fundamentalmente a una extrema derecha que es mucho más nativa digitalmente, que entendió fundamentalmente la cuestión de las redes sociales, que invierte mucho dinero en las redes sociales, evidentemente, y que entendió que es la nueva arena de discusión y de debate político, claro, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante. Y que entendió que el debate público se hace a partir de nuevas reglas y nuevos paradigmas. Entonces, hay un concepto que utilizamos ahora mucho, que es el tema de la tiktokización de la política. ¿Qué es esto? Pues básicamente es que la idea es que la extrema derecha se presenta ante el público joven a partir de una nueva lógica, de una nueva semántica, de una nueva estética también, que el concepto lo dice muy claro, la tiktokización, ¿no? Entonces, esta idea muy rápida de hacer política, porque también esto es muy importante, el tiempo contemporáneo es un tiempo muy acelerado. Y nosotros tenemos mucha incapacidad para lidiar con esta aceleración del tiempo. Nosotros todavía tenemos un tiempo muy clásico, ¿no? Cuando la extrema derecha ha entendido que el tiempo está muy acelerado y, por tanto, hay que ser mucho más flexibles y mucho más rápidos, ¿no? Entonces, la comunicación tiktokizada es una comunicación mucho más rápida, mucho más comprimida. Entonces, si no presto atención a los primeros segundos de esa comunicación, ya no voy a prestar más atención, entonces mucho más comprimida y, evidentemente, muy seductora también, ¿no? Teatral. Pedagógica, fácil, teatral. Entonces, en ese campo nos es muy difícil también entrar a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos esa comunicación tiktokizada, ese lazo digital y tenemos, esto muy importante, comunidades digitales, colectivos digitales. Entonces, es verdad que la extrema derecha predica mucho la individualidad, la singularidad. Eso también es muy poderoso, lo decíamos ayer. Cuando tú tienes una sociedad que está muy rota, con grandes problemas de salud mental y de descartabilidad, de soledad, de miedo, cuando tú le dices a esa persona, pero tú puedes hacerlo, porque tú como individuo tienes poder también, eso también es muy potente, ¿no? Tú no necesitas el colectivo, tú como individuo puedes hacerlo, también es muy poderoso. Pero al paralelo lo que hace la extrema derecha es que también organiza nuevas formas colectivas. Entonces, por ejemplo, es impresionante ver cómo los jóvenes te dicen claramente, no, yo hablo de política, pero no hablo de política en la escuela, por ejemplo, hablo de política aquí, con grupos de jóvenes, con mis influenciadores, con los grupos que siguen a tal o otro personaje digital, influencer. O sea, estoy formándome y hablando de política, pero en otras esferas. Entonces, hay sí colectivos, lo que son colectivos que pasan totalmente lejos de nuestros radares, por supuesto, ¿no? Y esto está impactando mucho profundamente, y quiero detenerme aquí porque creo que es fundamental, sobre todo en los hombres jóvenes, en los chicos jóvenes. Tenemos una enorme cuestión con los hombres jóvenes. Acabamos de lanzar ahora una investigación en Argentina con chicos jóvenes que votaron a Milei y me parece, quiero acabar, no sé cuánto tiempo queda, pero quiero acabar con ese tema que me parece que es fundamental. Así como os decía que la extrema derecha está penetrando mucho el electorado femenino, está penetrando de una forma brutal el electorado joven, sobre todo el masculino. Y esto lo está haciendo de forma compatible. Entonces, es la misma extrema derecha la que le dice a esta mujer, no, yo te empodero a ti, tú eres una madre de familia, y ven conmigo, y la que le dice a este chico joven, no, yo también te veo a ti. ¿Y cómo lo hace esto? Lo hace este público joven masculino, no lo hace entrando desde el punto de vista programático, ideológico, más frontalmente político. Lo hace entrando a partir de la masculinidad, a partir de la profunda crisis de la masculinidad que tenemos hoy. Entonces, lo que estamos captando nosotros hoy en día es enormes masas de chicos muy jóvenes, adolescentes, 15, 16 para arriba, que se sienten profundamente perdidos en un mundo donde el feminismo avanzó mucho, donde el feminismo ahora es hegemónico culturalmente y donde lo masculino
está en una profunda crisis simbólica, donde ¿qué significa ser hombre de hecho, ¿no? Entonces, la extrema derecha ha entendido que no hace falta entrar por lo radicalmente político, sino que tiene que entrar a partir del afecto, de lo social, de lo simbólico. Y cuando tiene ya a este chico, a esta persona en la trama, en la red de los afectos, ahí es donde puede entrar con el discurso político programático, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que un chico, por ejemplo, hoy, tradicional, 15 años, tiene un problema con una niña a la que quiere seducir de alguna forma o ha roto con ella, no sabe lo que hacer. ¿Con quién puede hablar este chico? Con los padres no va a hablar, evidentemente, es un adolescente. Hablar con sus amigos, con sus colegas. ¿Dónde están los colegas? Están aquí, fundamentalmente. Entonces, ¿qué hace? Entra a una página, en un influenciador, y dice, coloca ahí en el TikTok, ¿no? Acabo de romper con mi novia, ¿qué puedo hacer? Qué difícil es todo, qué difícil es ser hombre en los días de hoy, porque tengo miedo a que me escrachen, a que me digan que soy machista, no puedo hablar, no me puedo expresar. Entra en una página, cualquiera, en internet. Lo que le va a salir inicialmente es alguien de la burbuja de extrema derecha diciéndole, no te preocupes, sé que es difícil, pero estoy aquí, te voy a escuchar, yo sé lo que te está pasando. ¿Por qué? Nosotros no estamos ahí para decirle a ese chico, no te preocupes, yo sé lo que te está pasando, es muy difícil. Ellos sí que están. Entonces, entra ahí en esa primera burbuja masculinista, ¿no? Que al principio cuida de ti, te está dando un lugar, te está dando una visibilidad, un espacio para expresarte. Pero a partir de esa burbuja va entrando en todo un ecosistema digital que le va llevando a otras burbujas, que le van llevando a la burbuja de los coaches meritocráticos que te dicen tú puedes con tu trabajo, el emprendedurismo, las criptomonedas, la inversión. Luego le lleva a otra burbuja, que es la burbuja del fitness, del tema de la salud, de lo masculino a través del cuidado del cuerpo, del hombre fuerte, del músculo, y al final la acaba llevando a otra burbuja, que es la burbuja de la extrema derecha, la burbuja de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sagacidad de la extrema derecha es que no entra a la sociedad por el discurso estrictamente programático político, entra por los valores, por la escucha, por los afectos, por los símbolos, y ahí va capturando en una red muy, muy profusa y muy bien definida y arquitectada a esos votantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que acabo por aquí y me parece que haciendo como algunas provocaciones finales, ¿no? Un minuto final. Y es que todo esto, que es muy complejo, nos deja a nosotros mucho en una situación de perplejidad, ¿no? Entonces, hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Wendy Brown, que dice que la izquierda pasa por 3 momentos. Primero, la perplejidad, nos quedamos en shock todos, ¿no? Como, ¿qué está pasando, no? Cuando salimos de la perplejidad, pasamos a la melancolía. A decir, qué difícil es todo, qué duro, qué insoportable, qué mundo tan complicado, nunca más vamos a ganar las elecciones, es terrible, ¿no? La melancolía tiene una cosa muy problemática, que es muy autocomplaciente, y sobre todo que nos deja mucho en el pasado y no nos deja movernos, nos deja muy inmóviles, muy paralizados, ¿no? Entonces, ella dice y provoca, ya está, ya basta, hay que pasar de la perplejidad, hay que pasar de la melancolía, porque ya hemos tenido tiempo, cuando Trump gana las primeras elecciones y el fenómeno de la extrema derecha llega, hace ya mucho tiempo que pasó eso, y hay que pasar la movilidad, hay que moverse, hay que proponer, hay que cambiar, pero hay que cambiar y hay que ofrecer realmente cambios estructurales si queremos volver a ganar la confianza de ese electorado, ¿no? Y entonces es mi primera provocación. Y la segunda provocación es que, nos guste o no nos guste, lo que la extrema derecha hace es entusiasmar a los electores. Provoca, de hecho, una relación muy libidinal también, porque está trayendo posibilidades de una nueva reconfiguración. Porque en el fondo lo que las democracias ofrecen, sobre todo en América Latina, es muy parcial, es muy precario, ¿no? Entonces, al final nos colocamos nosotros en una postura muy paradójica, que es la de un conservadurismo, de conservar lo que no funciona. Como ellos están rompiendo esa cosa tan ática, nos colocamos nosotros como los que tenemos que conservar las instituciones, la democracia, el poder judicial, cuando es una democracia que no está ofreciendo lo que tiene que funcionar. Entonces, como si la seducción de la rebeldía, lo libidinal, el tesón, ¿no?, de construir un futuro, la esperanza, se lo dejáramos a ellos y nos colocamos nosotros en una postura, primero muy melancólica, muy conservadora y con muy poco potencial creativo, original, innovador, de entusiasmar, ¿no? Entonces, lo dejo por ahí porque yo creo que el salir de la melancolía al entusiasmo me parece fundamental, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por la estupenda exposición. Se solicitó preguntas por escrito por una restricción de tiempo nada más, no por limitar la libertad de expresión, ¿ya? No es lo nuestro. Bueno. ¿Ya? Pero yo voy a usar el privilegio de estar aquí y hacer esta pregunta que no tiene que ver con lo que
con el contenido de tu exposición, sino aprovechar una parte de tu inmenso hemisferio cerebral, que es el de la metodología de la investigación social. Entonces, la pregunta no tiene que ver con la extrema derecha y también un poco, pero ¿por qué están fracasando las encuestas en América Latina? Fracasaron en Chile en estimar a un señor que se llama Parisi, que obtuvo el 20% de la votación, son varios millones de votos. Subestimaron a Milei en la última elección, en la última, no la penúltima, en la última. Habían subestimado al peronismo en la penúltima. En Bolivia, bueno, no han funcionado hace mucho rato las encuestas y suma y sigue. Esa es la primera pregunta que no tiene mucho que ver con esto, pero aprovecho, aprovecho tus competencias profesionales. Partamos por ahí. A mí me parece muy importante eso y por eso nosotros estamos intentando innovar en metodologías también, ¿no? Y ahí yo creo que hay tres factores, yo creo. Primero es que las encuestas no encuestan a todo el mundo. Hay poblaciones que no se encuestan, literalmente, a las que es difícil llegar, y son poblaciones, no sé en Chile, pero estoy segura de que hay territorios en los que no se está encuestando, por ejemplo. No sé en el norte cómo habéis encuestado, pero estoy segura de que hay poblaciones que no se han encuestado. Entonces, eso me parece muy... Hay gente a la que no se le da voz, literalmente. Segundo, tiene que ver justo con lo que decía ahora, es que la extrema derecha no es un fenómeno electoral solamente. Entonces, cuando tú preguntas a una persona, ¿vas a votar a uno o a otro? A lo mejor la persona no sabe decirte en quién va a votar. Pero si esa persona está totalmente imbuida de estas nuevas lógicas, muy probablemente va a votar ese sujeto. Entonces, quizá la persona no sabe todavía a quién va a votar. En la encuesta ella no lo sabe, parece como un indeciso. Pero yo te apuesto que si pertenece a estos grupos sociales de los que estamos hablando, seguramente va a votar la extrema derecha. Pues creo que las encuestas al final lo que hacen es que simplifican el fenómeno a lo electoral, cuando hay que buscar fenómenos mucho más complejos, ¿no? Y el tercer elemento es que tenemos muchísima dificultad en capturar el voto, sobre todo indeciso. Sabemos perfectamente en la ciencia política que la mayoría de la gente vota en el último día y muchos en las últimas horas, incluso eso lo sabemos claramente. Ese voto indeciso no se capta en una encuesta. Pero, yo insisto, si tú sabes, por ejemplo, que es una mujer que se dice emprendedora, que te está empezando a decir, bueno, a mí la izquierda no me gusta mucho porque tiene problemas de corrupción, porque el Estado no funciona, no es eficaz, porque no entrega, que te dice a la vez, por ejemplo, bueno, yo voy a la iglesia y en la iglesia el pastor habla sobre ciertos valores, tiene sentido cuando dice este tema de que tenemos que reinaugurar una nueva etapa. Si te dice esas cosas, aunque no sepa quién va a votar, pero muy probablemente ya sabes que hay un germen hay que votar en la extrema derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que eso solamente es captado con metodologías como la nuestra, que es de escucha, o con metodologías nuevas que se llaman, por ejemplo, metodologías afectivas, ¿no? Que lo que hace es que capta los afectos que están socialmente, que son más importantes socialmente, y a partir de esos afectos tú entiendes que esos afectos se dirigen hacia la extrema derecha. Entonces, por ejemplo, si el afecto predominante socialmente es el resentimiento, tú sabes que ese efecto probablemente va dirigido a la extrema derecha, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser como más osado también las metodologías, ¿no? Porque son cambios muy nuevos, ¿no? Muchas gracias. Vamos a dar curso a las preguntas escritas. Una pregunta primera, ¿qué debemos tener en cuenta para ganar el terreno de las narrativas en un mundo de redes sociales y comunicación digital? Pues ahí lo hablamos el otro día con los amigos, yo creo que hay también cosas muy importantes. Primero, cuando hablamos de la necesidad de rejuvenecer la izquierda, es literalmente rejuvenecer la izquierda. Para mí, en dos factores. Primero, hay que traer ideas nuevas, composiciones nuevas, metodologías nuevas, etcétera, ¿no? Pero hay que traer a gente joven también, por supuesto. Entonces, es muy interesante cuando tú ves, por ejemplo, los ejércitos de influenciadores en varios países de la extrema derecha, son gente muy joven, pero muy joven. Nos reíamos ayer, no de 30 años, no, más joven todavía, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos como una forma de aproximación a la juventud que siempre parte de una idea como muy pontificial, ¿no? Queremos enseñar a la juventud cómo pensar, queremos enseñarles cómo votar, no nos damos cuenta, me parece, que son un actor que tiene que venir junto con nosotros también. Entonces, para mí hay una cosa muy clara que es convocar a la juventud. No quiero con esto sacralizar la juventud como supieran de todo, ni mucho menos, porque ya sé la experiencia de Chile además que habéis pasado en esos sentidos, ¿no? Pero la idea un poco de una sinergia, ¿no? Entre el conocimiento, ¿no? De la gente que tiene una experiencia, una trayectoria, y el papel de una juventud que sabe manejar mucho mejor el campo digital, fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y luego entender también que lo digital funciona por otros parámetros. Entonces, cuando hablamos de la tiktokización política, no significa que yo
vaya, haga un vídeo en el TikTok con parámetros tradicionales, lo coloque ahí y ya está. No, no te va a funcionar. Entonces hay que también tener la capacidad de creación y de osadía para, por ejemplo, saber cómo funciona la mimificación de los espacios, ¿no? Cómo utilizo el humor, el meme, que es fundamental en la política. Entonces, cómo utilizo la herramienta de la rapidez junto con la herramienta del meme, por ejemplo. Esas son cosas fundamentales, sin que mi discurso sea banal, sea trivial. ¿Cómo puedo hacer eso? Eso es muy importante. Y el tercer elemento, que también es fundamental, es el elemento económico. Es imposible con un algoritmo que sabemos que es muy asimétrico, porque hace tiempo, cuando empieza todo el tema de las redes sociales, no se entiende todavía muy bien cómo funciona el algoritmo, ¿no? Hoy sabemos que el algoritmo es profundamente asimétrico, el algoritmo privilegia claramente las posturas de derecha y extrema derecha. Y creo que cuando Trump se hizo la foto con los grandes dueños de las Big Techs quedó muy claro eso, ¿no? Entonces, si el algoritmo privilegia eso, tenemos que tener primero un material, un producto que sea capaz realmente de poder pasar por ese algoritmo. Tenemos que colocar dinero donde sabemos que ese dinero funciona. Entonces, no se trata de impulsar cualquier tipo de contenido, sino impulsar el contenido que sabemos que funciona. Y me parece también muy importante esto. También caemos mucho en un cierto fetiche de las redes sociales. Son importantísimas, pero también hay un cierto agotamiento de la lógica de lo superdigital y de la hiperdigitalización de todo. Lo que estamos viendo con nuevas experiencias políticas es que recuperar lo territorial también es fundamental. Primero, ¿por qué? Porque ellos tienen las dos cosas. Entonces, me acuerdo yo cuando empecé los primeros estudios de extrema derecha me decía la gente, no, pero ellos no tienen militancia. En Brasil. Yo decía, joder, ¿qué queréis de más militancia que una iglesia evangélica en cada barrio? ¿Más militancia queréis que esa? Militancia territorial, además, ¿no? Entonces, sí, ellos tienen militancia territorial, sin duda. Y la gente está empezando a entender un poco que hay un cierto también agotamiento de lo digital, sobre todo por la infectación de fake news, etcétera. Y la gente pide mucho en los grupos sociales también el tema del cotidiano territorial, del cuerpo a cuerpo, del estar junto, del estar con las personas. Entonces, me parece que al mismo tiempo que tenemos que ser más inteligentes en el campo de lo digital, hay que entender que tampoco se trata ahora de hiperdigitalizar nuestras propuestas, que hay que estar en lo territorial también. Me parece que la expresión más concreta de esto es el fenómeno del nuevo alcalde de Nueva York, el Mandami, 90.000 voluntarios que ¿qué han hecho? Literalmente la estrategia clásica de tocar a la puerta de cada vecino y hablar y tomarse un café con cada vecino. Entonces yo creo que recuperar la territorialidad me parece también esencial para no caernos un poco en esta idea de que lo digital es lo único y es el único camino. Gracias. En la línea del optimismo, la pregunta es, ¿qué fallas ves tú en la ofensiva de la ultraderecha? Súper importante eso. Varias cosas. Nosotros estamos hablando de las contradicciones de la extrema derecha, porque creo que ahí es donde podemos entrar. Primera contradicción. Prometen que entregan, pero no entregan. La vida de la gente no suele ser mucho mejor con la extrema derecha. Eso es un hecho. Entonces, creo que ahí me refiero a lo material, ¿no? Entonces, prometen que entregan más seguridad, pero no siempre entregan más seguridad. Prometen que entregan una mejora de vida en lo económico, pero no siempre la entregan. A veces sí. Por ejemplo, tenemos una compañera que estudia el fenómeno Bukele en El Salvador y nos decía el otro día, estoy estudiando gente que se autodenomina como de izquierda, pero que lo votó a Bukele, ¿no? Entonces decía, bueno, es una aparente paradoja, ¿cómo se puede resolver esta paradoja? Pues de una forma muy simple. Entonces la gente, los grupos focales decía, es que desde que está Bukele en el poder, salgo a la calle sin miedo a que me maten. Entonces, evidentemente que lo voy a seguir votando. Por eso me parece crucial entrar en temas como seguridad pública, del que deberíamos haber entrado hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que aprovechar esas incoherencias. Quizá la mayor que tienen ahora es justamente el nuevo mundo del trabajo. Eso lo veo mucho en mis grupos focales, porque al mismo tiempo que hay una seducción con las nuevas formas de trabajo, esa idea de, bueno, trabajo desde mi casa, es más cómodo, es más interesante, más flexible. Entonces hay una seducción en lo simbólico, pero en lo concreto lo que hay es más precarización, fundamentalmente, ¿no? Entonces hay como una ruptura entre lo que se ofrece en el campo de vista discursivo y lo que se les da a los jóvenes después desde el punto de vista de lo concreto, ¿no? Que fundamentalmente es jornadas laborales infinitas, muy excesivamente flexibles, que lo que hace es que no pueden tener ningún tipo de plan, de planificación, ¿no? Ni personal ni familiar. Entonces ahí tenemos contradicciones. Pero claro, ¿qué pasa? Cojo esta contradicción del mundo del trabajo. Tenemos una contradicción que podríamos elaborar desde nuestro campo, pero si nosotros insistimos en entrar a la lógica del mundo del trabajo a partir del sindicalismo del siglo pasado, evidentemente que nunca podemos aprovechar la contradicción que tienen ellos. Entonces, ellos tienen contradicciones,
Pero nosotros tenemos que explorar estas contradicciones a partir también de una modificación de nuestras lógicas, claro, por supuesto, ¿no? No sé, otra contradicción, por ejemplo, mirad qué cosa más interesante. En esta investigación sobre masculinismo le pedíamos a los chicos 2 cosas. ¿Cuál es el prototipo de hombre que tú quieres tener, no? Y en principio nosotros pensaríamos, pues es el hombre, no sé, rico, fuerte, musculoso, ¿no? El prototipo de la extrema derecha, ¿no? Y no nos decían eso, nos decían, no, el prototipo de hombre es más como mi padre realmente, ¿no? Que fue capaz de proveer para su familia, pero que además es un tipo presente en casa, es cariñoso, es mi padre al fin y al cabo, ¿no? Y mire qué interesante esto, o sea, en el fondo, el prototipo del tipo violento de la extrema derecha no está entrando exactamente a los jóvenes. Hay otro prototipo, que es el prototipo, sí, del tipo que tenía un trabajo, es verdad, una estabilidad, que era hombre de familia, proveedor, conceptos clásicos, pero a la vez un tipo presente en casa, afectivo con la familia. Entonces, ahí podemos también entrar, porque hay cuestiones con las que podemos enganchar también. No sé, y voy a coger otro elemento que me parece muy importante hoy en día. Nosotros tenemos creo que es importante también esto, que son otra contradicción de ellos que me parece fundamental, que es el tema de los clivajes, del nosotros contra ellos, ¿no? El nosotros contra ellos es muy importante políticamente, porque en el fondo un enemigo siempre se necesita en política, ¿no? La izquierda también sabe bien cómo operar sobre el tema de los enemigos, ¿no? Pero clásicamente, ¿cuál es nuestro enemigo? Pues los empresarios, los ricos, etcétera, ¿no? Si hoy tú te quedas en el clivaje pobres contra ricos, consigues un backlash contra ti, al contrario, te sale el tiro por la culatra. ¿Por qué? Porque lo que hace la extrema derecha a partir de todo el tema de la meritocracia, el emprendedurismo, es que lo que te dice es, tú no tienes que identificarte en cuanto pobre, tú identifícate con tu aspiracional, que es la clase media, la riqueza. Entonces, si tú dices pobres contra ricos, lo que está diciendo es, yo voy contra tu aspiracional de riqueza, ¿no? Voy contra ti, clase media, ¿no? Entonces, la clase media te ve contra un enemigo. Sin embargo, hay un nuevo clivaje que está apareciendo hoy en día que me parece muy interesante, que es los trabajadores contra los súper ricos, contra las grandes fortunas. Eso es mucho más interesante. Primero, porque un trabajador clase media que tenga un cierto aspiracional no se reconoce en cuanto a grande fortuna, gran fortuna, en cuanto a súper rico, está demasiado lejos, ¿no? Entonces, él puede pensar que si tú vas contra los ricos, puedes ir contra él. Pero si vas contra los súper ricos, no vas contra él, porque es otra cosa, está mucho más lejos, ¿no? Y segundo, porque sobre todo me parece muy claro cuando con el segundo gobierno Trump hay como una cierta conciencia, incluso en el votante de la extrema derecha, lo estoy viendo mucho esto, de que los súper ricos, y sobre todo en esta figura de los grandes dueños de las big techs, se están apropiando mucho de la política. Hay una situación muy pornográfica entre los súper ricos y la política, y esto quedó muy claro, fue muy visible con el papel de Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una cierta conciencia entre el votante también de extrema derecha de que el súper rico está bien como un cierto simbolismo de, bueno, de poder, de tal, un cierto súper aspiracional, pero que en el fondo hay mucha promiscuidad de ellos que están apropiando mucho del gobierno. Entonces, todo este tema, por ejemplo, de tasar a los súper ricos, de las grandes fortunas, está muy interesante y creo que ahí es un cambio también de contradicción con ellos, pero exige también que cambiemos nuestros clivajes, ¿no? Una pregunta, ¿qué porcentaje le agrega al desequilibrio en la agenda pública? Me imagino al avance de la extrema derecha. Y desequilibrio en la agenda pública, me refiero a eso, desequilibrio en la agenda pública. Sí. Lo que pasa que el desequilibrio de la agenda pública no sé si tiene que ver con los valores de la agenda pública. No sé quién hizo la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Sí, sí. Nuestro amigo es venezolano. Hola, ¿qué tal? Sí, no, hola, muy interesante. No, básicamente yo creo que el tema de la agenda identitaria, de la agenda de género, la superposición de la agenda identitaria sobre, por ejemplo, el tema de educación, el tema de pobreza. Entonces creo que al final dentro de la izquierda lo tomamos como una moda y eso permitió que la derecha lo tomara como una especie de campana de lucha en su guerra cultural. Y lo otro que no lo escribí ahí porque mi letra es muy fea, es todo este tema de qué hacer frente a las dictaduras de izquierda. Por ejemplo, la derecha tiene muy claro que Venezuela es una dictadura, que Nicaragua, y la izquierda patina y no, porque sí. Entonces, al final consigue un enemigo externo que unifica a cierta parte de la población, frente a lo cual no tiene discurso, ¿no? Exacto. Súper importante las dos preguntas. Sí. Con el tema de la cultura identitaria, tenemos un problemazo con eso muy grande. Y aquí me quiero detener porque creo que es muy importante. Hay que ser, me parece, suficientemente inteligente para pensar en esto, ¿no? Primero,
nadie está diciendo que tengamos que abandonar ciertas pautas, eso es obvio. Entonces, obvio que no se puede abandonar la lucha antirracista, obvio que no se puede abandonar el feminismo, el tema del LGTBI, obvio. Pero la forma en la que lo hacemos nos está trayendo realmente problemas. Y te coloco el principal problema de todos. Y es que una buena parte de la población, la que decimos representar con esas pautas, no se siente representada. Entonces, yo entrevisto a miles de mujeres negras, pobres, periféricas, que me dicen, ese feminismo no me representa de ninguna forma. Entonces, ese primero nos desconectamos con la persona que queremos representar. ¿Y qué me dicen, sin embargo? Me gustaría que gritaseis menos sobre ese tipo de feminismo y que hablarais más, por ejemplo, sobre maternidad, sobre políticas públicas para infancia, sobre emprendedurismo. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la forma, la metodología y las pautas no son las acertadas, sobre todo porque nos desconectan de grandes masas sociales que deberían representarse por eso, ¿no? Y segundo, porque le damos munición clara a la extrema derecha, claro. Entonces, yo te diría que en vez de tanta performance y tanta teatralidad, deberíamos centrarnos mucho más en políticas públicas, de hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de la tiktokización de la política, eso es muy peligroso, claro, porque nosotros a veces hemos caído en ese tema, ¿no? Buscamos mucho como la pauta fácil o la performance, cuando tendríamos que ir para mí a los grandes temas de la agenda, ¿no? Entonces, si tú eres una verdadera feminista, sí, vamos a hablar sobre temas que le importan a las mujeres. Por ejemplo, la independencia financiera. Por ejemplo, la violencia de género. Pero no hace falta una demagogia performática tal que al final acabes apartando a esas mujeres, por ejemplo, porque la extrema derecha ahí, evidentemente, tiene un lugar, por supuesto, ¿no? Si eres antirracista, por ejemplo, en Brasil, que es fundamental, vamos a hablar de seguridad pública, por ejemplo, porque la gente que muere fundamentalmente en Brasil asesinada son sobre todo negros. Entonces, ¿cómo es posible una izquierda en Brasil muy performática en el tema sobre el racismo, pero que no habla sobre seguridad pública? Es una paradoja que no tiene ningún sentido. Vamos a hablar sobre esos temas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy importante. Pero el segundo tema que me aparece mucho en mis investigaciones sobre eso es que tenemos también una metodología en esas pautas que es muy cancelatoria, ¿no? Entonces, si tú no dices, y aquí voy a ser muy sincera, si no dices buenos días a todos, todas y todes, te pueden cancelar. ¿Qué pasa con eso? Que la gran mayoría de la población no se siente representada en ese tipo de cuestión discursiva. Entonces, lo que yo estoy viendo, y esto hay que decirlo, creo que es importante, es que lo que nos pasa es que una gran parte de la población nos identifica a todos identifica a la izquierda como cancelatoria, como radical, como... Entonces, muchas veces en mis grupos focales lo que me ha parecido es que tengo incluso miedo de hablar porque me pueden cancelar, porque me van a escrachar, porque no tenéis paciencia, porque sois muy autoritarios. El concepto autoritario me aparece mucho. Es una cosa que es típica, que me aparece todo el tiempo en los grupos. Yo pregunto, y estoy hablando de diferentes países, ¿no? ¿Hay discurso de odio a una persona común, anónima? Sí, hay mucho discurso de odio. ¿De dónde viene el discurso de odio? Y esto es el 99% de las veces que entrevisto. De la derecha, porque es muy... De la extrema derecha, porque es muy radical, pero también de la izquierda, porque es muy autoritaria, porque cancela, porque no deja hablar, etc. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Porque, y creo que hay que decirlo esto con toda franqueza y toda libertad. Por supuesto que hay que luchar por esas pautas, pero la forma con la que lo hacemos está siendo muy contraproducente, sin duda, ¿no? Y nos está colocando enormes masas sociales en manos de la extrema derecha que sabe muy bien capturar todo eso. Y sobre el tema de las dictaduras que decías tú de izquierda, para nosotros es un problema, como quizá militantes o partidos políticos. Para la gente no es ningún problema. La gente sabe y quiere, por ejemplo, que condenemos el régimen de Venezuela, el votante común, y lo pide. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que ahí es una vez más, y aquí también voy a ser muy sincera, es una vez más una desconexión del partido o del militante con la gente y la población común, que sabe muy bien identificar lo que es una dictadura y que nos pide que lo identifiquemos y no lo hacemos, ¿no? Entonces, una desconexión más que tenemos, ¿no? Tenemos 3 preguntas más, ¿ya? Perdón, sí. 3 preguntas más. Según tus investigaciones, ¿cuáles son las razones que mueven a los votantes populares a abandonar a los partidos tradicionales? Sí. Tú conoces Brasil, sí. Argentina bien y algo Chile. Pues hay algunas que aparecen todo el tiempo. La primera de ellas es como, bueno, el desgaste de que hay experiencias de izquierda que cuando gobiernan no entregan como deberían entregar,
que tienen problemas de corrupción muy importantes. Entonces, yo insisto también mucho en este tema. Hay que hablar sobre la corrupción en nuestras propias estructuras también. Entonces, es cierto que sí, hemos tenido problemas de corrupción importantes. Entonces, y es cierto que la corrupción nos aparta del ciudadano, evidentemente. Entonces, si tenemos experiencias políticas que no entregan, que tienen problemas de corrupción, evidentemente que eso, al final, el voto de castigo nos llega. Entonces, creo que tenemos que hablar también de los problemas internos que tenemos que han sido y son graves. Me parece muy importante, es un ejercicio de honestidad, ¿no? Entonces, eso primero. Y segundo, lo que decíamos ahora, porque me parece que hay procesos sociales que la extrema derecha sabe captar mucho mejor. Entonces, un primer proceso es este desencantamiento con la política, lo que hoy llamamos la antipolítica, ¿no? Todo este tema de que la importancia de los outsiders, del que viene de fuera, del desgaste de la política, ¿no? Del desgaste de la propia democracia también, porque la democracia está ahora muy imbuida de esta idea de la entrega. Entonces, si la democracia no entrega, no tengo por qué tener una adhesión a la democracia. Entonces, hoy estamos viendo mucho en los índices de adhesión democrática que la democracia cada vez tiene menos adhesión. ¿Pero por qué? Porque está muy prisionera de la lógica de la entrega. Entonces, si el Estado no me entrega, si la democracia no me entrega, entonces, bueno, puedo dar mi adhesión a otra forma política, por ejemplo. Entonces, creo que esta idea de la entrega es muy importante. La entrega en lo cotidiano del ciudadano, ¿no? Y luego, porque hay formas sociales que la extrema derecha ha sabido leer mucho mejor que nosotros. Entonces, si, por ejemplo, el tema de la pobreza, es impresionante cómo la izquierda, esto me digo impresionante porque me aparecen muchos los grupos focales, ¿no? Cómo la izquierda trata al pobre desde el punto de vista de la lógica de la víctima. Necesitas planes sociales, necesitas presencia del Estado, necesitas. Bien, esa ha sido nuestra percepción. La extrema derecha cambia el clivaje de nuevo y trata desde el punto de vista del empoderamiento. Tú no necesitas nada, porque tú no eres una víctima. Tú lo que necesitas es que alguien te dé una oportunidad, que alguien te vea y que te diga, tú puedes hacerlo. Eso es brutal desde el punto de vista del empoderamiento, es brutal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo también, ¿no? Jaime dice que hemos terminado. Bueno, quedaron 2 preguntas para otra oportunidad, ¿ya? Quisiera, bueno, en primer lugar agradecer a nuestra expositora hoy día con un aplauso su estupenda exposición. Una gracia que tiene es que ella está muy disponible a ser parte de nuestras discusiones y que sigue los asuntos de Chile habitualmente y por tanto no es una persona descontinuada, digamos, de nuestra conversación. Compartimos una conversación, de hecho, y que espero siga siendo una conversación que pueda darnos conocimiento, luz sobre asuntos que tienen alta complejidad y fenómenos que no son transitorios, sino que van a estar presentes por muchísimo tiempo en la realidad política y social de nuestro continente. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos esta mañana y seguiremos. Gracias.